Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy cambia el tiempo y además de forma drástica, prepárense para más frío, más nieve y más hielo. Está entrando una nueva borrasca en la península y les decía que el cambio de tiempo será drástico en algunos puntos de España porque en Valencia, por ejemplo, si el fin de semana pasado se registraron 20 grados, mañana se esperan solo 3 de mínima y las máximas no van a pasar de 10. Madrid este mes de enero vivió la noche más cálida de su historia para estas fechas y mañana en cambio va a amanecer con 2 grados bajo cero. 10 grados en Murcia, -5 en Valladolid y en Vitoria, 13 grados bajo cero en Soria o en Molina de Aragón. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hoy se espera que llueva en prácticamente toda la península, aunque todavía no es suficiente. España ya se enfrenta a una sequía de larga duración, Javier Gregory. Porque según los datos de AEMET, se arrastra desde hace ya 3 años. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues los datos de lluvia acumulada en los 3 años previos han sido lo suficientemente escasos como para poder comenzar a hablar de una incipiente sequía de larga duración. Pero la peor situación sigue estando en la costa mediterránea, desde Cataluña al sur de Andalucía, porque en el tercio este y la mitad sur de la península ibérica ha llovido hasta un 50% menos de lo habitual. En el levante español, incluso, la reducción supera el 70% desde el pasado mes de octubre. Por esta razón, los embalses de las cuencas internas de Cataluña, Murcia y Andalucía apenas superan ahora el 20% de su capacidad. En Castilla-La Mancha, los pantanos solo llegan al 30% y en Valencia casi alcanzan el 40%. Es la cara más dura de una sequía para la que todavía no se ve ningún final. Esta sequía de larga duración está obligando a las comunidades autónomas a restringir el agua. Andalucía lo hará en verano, pero en Cataluña será prácticamente de inmediato. El 1 de febrero va a entrar en vigor el plan de emergencia por sequía, pero Girona ya es la primera capital de provincia que prohíbe el uso de las duchas en los centros deportivos municipales. Y el Departamento de Acción Climática catalana alerta que este verano Cataluña sufrirá la peor campaña de incendios de la historia si no llueve lo suficiente. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Para intentar anticiparse a este horizonte tan poco halagüeño, la Generalitat ha empezado a hacer actuaciones en el macizo de las Gavarras para limpiar la maleza y que los incendios pasen la menor factura posible. La limpieza de esta masa forestal, que actúa como combustible cuando se produce un incendio, puede facilitar el trabajo de los bomberos. Está previsto trabajar en el 10% de las casi 40.000 hectáreas de este macizo y se han multiplicado las ayudas a los propietarios privados para que limpien también sus bosques. En Andalucía ya esperan que llueva poco en febrero por debajo de la media y si en primavera no sube de forma considerable la cantidad de agua que tienen los embalses, la Junta también va a restringir el agua. Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días. Buenos días. En verano, si no ha llovido 30 días seguidos, las grandes ciudades tendrán restricciones de agua. La situación es crítica. Hay embalses que están por debajo del 10% de su capacidad. El anuncio del presidente Moreno Bonilla. Muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes. El Gobierno aprobará antes de que termine este mes el cuarto decreto contra la sequía dotado con 200 millones. Así empieza el día en España. En el mundo es noticia una manifestación en Tel Aviv, en Israel. Unas 2.000 personas han salido a la calle para pedirle a su gobierno que pare los ataques y la masacre, decían en Gaza. 24.000 palestinos han muerto en la franja. Y esta manifestación se produce el mismo día en que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que la guerra va a durar muchos meses más. Netanyahu además ha vuelto a rechazar que la solución del conflicto sea la de los dos estados, uno de ellos palestino, y Estados Unidos le ha respondido esta madrugada. El portavoz del Departamento de Estado reitera que la única solución que Washington ve a este conflicto es esa fórmula de los dos estados, que es además la que proponen las Naciones Unidas. Es viernes, es 19 de enero y seguimos por Estrasburgo. Porque otra vez ha llegado una lucha partidista española al Parlamento Europeo. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. La crisis de los pellets en Galicia estaba en el orden del día en la Eurocámara y el objetivo era que los diputados europeos debatiesen sobre el tema, porque la Comisión lo va a investigar.
y porque tiene un indudable alcance medioambiental, pero el Pleno terminó siendo un escenario para que los grupos españoles mostrasen sus estrategias de cara a la campaña electoral gallega. Enrique García. Sí, lo que se planteaba como un asunto de alcance comunitario se ha convertido, como viene siendo habitual, por otro lado, en un espacio de rifirrafe por asuntos estrictamente domésticos, porque se ha hablado de elecciones y de intereses partidistas con la mirada puesta claro en el 18 de febrero. Los pellets no son bolitas, como dice el Gobierno de Comunidad, son un riesgo para el medio ambiente y potencial para la salud que hay que combatir como lo hacen la Comisión y el Gobierno de España. Es el eurodiputado socialista Nicolás González, a quien respondía la portavoz popular, Dolors Montserrat. Porque lo que la izquierda pretende es ganar de manera miserable en esta crisis lo que ha sido incapaz de ganar desde la oposición. El debate se ha producido en presencia del comisario de Medio Ambiente, que ha asegurado que la Comisión va a investigar el caso para tratar de establecer responsabilidades. Pero este asunto no es nuevo en Bruselas. Recordemos que el año pasado la Comisión ya puso sobre la mesa una legislación para poner freno a la pérdida de pellets. Los grupos se han defendido que esta normativa tiene que ser más severa y el comisario ha asegurado que trabaja ya con la Organización Marítima Internacional para tomar medidas globales para evitar precisamente estos vertidos en el transporte marítimo internacional. Sí, 312. Hoy es un gran día para nuestra democracia, porque hoy no solo engrandecemos nuestro texto constitucional, también lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral. Y la reivindicación de la libertad y de la igualdad y de la dignidad de los españoles siempre merece ese pacto. No 32. No entendemos qué hace el Partido Popular pactando una reforma constitucional con el PSOE. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reforma del artículo 49. Ahora sí, el término disminuido va a desaparecer de la Constitución española gracias al acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todos los grupos representados en el Congreso, todos menos Vox, han votado a favor de reformar ese artículo 49 de la Constitución. Pero este momento que acaban de escuchar fue solo una tregua muy breve. La amnistía se cruzó en el camino de Feijóo. El Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo. El líder del Partido Popular ha exigido al Gobierno que pare la tramitación de la ley de amnistía tras el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que dudan de la constitucionalidad de la norma. Finalmente, Junts sí ha apoyado las enmiendas del PSOE, Sumar y Esquerra a la ley de amnistía pese a desmascarse a principios de semana. Ahora seguirán negociando. Los de Puigdemont quieren que la ley ampare los delitos de terrorismo. El PSOE dice que por ahí no pasa. Es nuestra línea roja. La amnistía está circunscrita a los hechos vinculados con todo el conflicto en Cataluña que ustedes conocen. Estas declaraciones las hemos escuchado el mismo día que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha emitido un auto sobre Tsunami Democratic. Y ha añadido como novedad en su escrito que el montar un escenario frente a la Universidad de Barcelona durante la jornada de reflexión de las generales de 2019 es un acto terrorista, dice el juez, porque dice que subvierte el orden constitucional. Ese escenario lo montó Tsunami. Así se escribe hoy la crónica política que seguirá el fin de semana con la convención del Partido Socialista. Serán oficiales los cambios en la cúpula de Ferraz y Pedro Sánchez empezará a trazar su estrategia para las elecciones de este año. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Va a reunir Pedro Sánchez a unos 1.500 socialistas a un mes de las elecciones en Galicia y mirando a las europeas. Será el domingo cuando el Comité Federal oficialice los cambios en la dirección del PSOE que buscan fundamentalmente adecuar el funcionamiento del partido al gobierno. De ahí, por ejemplo, la entrada de la vicepresidenta Teresa Rivera. De paso, Sánchez saca de la ejecutiva a dirigentes que fueron encumbrados en el 40 Congreso de Valencia, como Andrea Fernández, que entonces fue aupada por Adriana Lastra para el área de igualdad. Realmente, de esa foto del Congreso de octubre del 21 quedan pocos en la cúpula del PSOE. Sí que se mantiene, reforzado ahora tras la investidura, el secretario de organización Santos Cerdán. La cara nueva en la portavocía del partido será Esther Peña, diputada de Burgos. A la cita en La Coruña no van a asistir ni García Page ni Javier Lambán. El PSOE va a aprobar un documento que actualiza los compromisos electorales y de investidura de Sánchez. El plato fuerte de la apertura de esta tarde será la intervención del expresidente Zapatero. Y hoy termina el Foro Económico de Davos, un escenario que también utilizó Pedro Sánchez para defender la socialdemocracia frente a ideologías radicales, pero en Davos hemos visto otra imagen poderosa.
Imagen que es la que más ha llamado la atención a la directora de 5 días, a Amanda Mars. La reunión entre Pedro Sánchez y los empresarios españoles, a los que pidió más implicación para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. De la galería de imágenes que ha brindado el foro de Davos que acaba de terminar, es difícil no quedarse con la estampa de los popes del IBEX reunidos con Pedro Sánchez. Todos sentados en una pequeña sala, alrededor de una mesa, serios como patatas. Acudieron a la cita un puñado de pesos pesados, incluido Ignacio Sánchez Galán, que se había hecho el remolón hasta el último momento, o Rafael del Pino, con quien el presidente había chocado frontalmente a cuenta del traslado de Ferrovial a Holanda. Desde fuera parecían como esos parientes que llegan enfadados a una boda, les toca en la misma mesa y no tienen otra que volver a hablar. Eso sí, nunca hablar sobre las rencillas, sino de inteligencia artificial. Intentaban enterrar una época hostil. Los empresarios han llegado a escuchar cómo el jefe de gobierno decía: si Galán y Botín protestan, es que vamos en la buena dirección. Los empresarios, por su parte, declararon una guerra sin cuartel y en ocasiones con malas artes a los impuestos extraordinarios del gobierno. Hoy todos están condenados a entenderse. Sánchez necesita que esos empresarios inviertan y estos, muchos de ellos pertenecientes a sectores regulados, no pueden permitirse una guerra sin cuartel con el gobierno. Los nuevos impuestos van a revisarse y el tono ha cambiado. No hace falta llamar héroes a los empresarios, como ha hecho el presidente argentino Javier Milei, también en Davos, pero tampoco llamar capitalista despiadado, como hizo Yone Belarra sobre Juan Roig, a quien vas a pedir que cree empleo y cuide a sus trabajadores. Ahí está nuestra compañera Andrea Expósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Estas son las dos comunidades a las que les toca hoy explicarnos algunas de las noticias del ámbito local que se hayan podido leer o escuchar en las últimas horas, como esta, Pepe, de los municipios de la provincia de Zaragoza, todos con muy pocos habitantes, todos ellos con menos de 50 habitantes, que han puesto en marcha una iniciativa que busca convertirse en un Amazon rural. Sí, son 6 municipios de la comarca de las 5 Villas, de la zona alta, con una aplicación de compra-venta online, con almacén físico y también con reparto semanal para evitar que los vecinos se desplacen a comprar a otros núcleos más grandes. Lo explica el alcalde de uno de esos pueblos, el de Urríes, se llama Armando Soria. El vecino, cada día que quiera comprar, podrá o venir físicamente a un almacén y comprar, o podrá hacer su encargo de compra a través de esta plataforma. Podremos comprar también a otras plataformas como Mercadona, Día, pero si es un agricultor, un artesano o cualquier otro, podrá entrar también a exponer sus productos. Y tendremos asegurado un día de distribución. Y aparte de la aplicación para móviles y de la tienda fija para almacén y reparto, se va a instalar un punto en cada ayuntamiento para ayudar con los pedidos, sobre todo con la aplicación online, a las personas mayores. Oye, pues no está mal la iniciativa. Buena manera de que todas las compras estén al alcance de todo el mundo. En Canarias, las últimas horas de la Casa La Húngara, Andrea, que fue un templo del sexo clandestino en Tenerife, que no se entiende la historia de Santa Cruz sin Casa La Húngara. Exacto, es casi imposible ser chicharrero sin haber oído hablar, aunque sea alguna vez, de Casa La Húngara. Nadie había ido nunca, nadie sabía dónde estaba, pero era un lugar mítico, posiblemente el más nombrado de todo Santa Cruz de Tenerife. Era sinónimo de sexo, como dices, de sexo clandestino. Cientos de parejas que no estaban casadas acudían allí pues a consumar su pasión. Entre esas paredes podían ser prostitutas o amantes de hombres casados, pero lo que tenían en común todas las mujeres que entraban y salían de sus habitaciones era que no querían ser vistas. Hace apenas 2 semanas este lugar ya lo han demolido y con él pues desapareció todo el misterio que le rodeaba. Los rumores en la ciudad en aquellos años contaban de todo, en particular en relación a los hombres que recalaban en ese motel. Entre otros detalles, por ejemplo, se cuenta como señores que le cambiaban las pelucas a sus parejas porque cada vez iban con una distinta y así pues parecía que era siempre que era la misma. Exacto. ¿Y han puesto una placa o algo en el lugar donde estaba? No, nada. Simplemente adiós al edificio y ya con eso pues termina esta historia de Santa Cruz durante décadas, desde los 70 aproximadamente. Pues adiós a Casa La Húngara en Santa Cruz de Tenerife. Y atención a esta historia, es la historia de un gato francés que responde al nombre de Pablo, que se perdió en Zaragoza en abril y que 9 meses después ha aparecido en su casa en la Bretaña francesa. Sí,
Sí, esta mascota se perdió en concreto a mediados de abril en el entorno del camping de Zaragoza, del año pasado, claro, cuando estaba con sus dueños. Fue encontrado por una persona que intentó contactar con ellos y aunque llevaba el chip, el gato Pablo, este no era legible por el sistema que se usa en España. El caso llegó a oídos del Centro de Protección Animal de Zaragoza y una de sus trabajadoras recordó haber visto la foto de un menino parecido que era buscado en Facebook. Bueno, así se pudo contactar con Carol, la dueña de Pablo, que la semana pasada viajó desde Bretaña a Zaragoza para recuperarlo. Más de 1.000 kilómetros de ida y, por supuesto, otros tantos de vuelta para volver a casa, pero Carol dijo que, por supuesto, el viaje había valido la pena. Claro, por supuesto. Porque había vuelto a casa con Pablo, con el gato Pablo. El gato Pablo. Y Andrea, un bajón de azúcar provocó un caos en Tenerife porque un conductor dio 10 vueltas a una rotonda al revés, a contramano. Sí, más de media hora dando vueltas en sentido contrario, en círculo, en una rotonda en el municipio de San Miguel de Abona, claro, formando una fila de coches enorme porque nadie se atrevía a entrar en esa rotonda, lógicamente. Llamaron a la policía y la actitud del conductor, una vez que llegaron los agentes, les pareció extraña porque presentaba cierta resistencia hasta el punto de que varias personas tuvieron que ayudar a los policías a sacarlos del vehículo. Entonces, la primera idea, aunque era que estaba bajo los efectos de algunos estupefacientes, luego cuando le hicieron las pruebas comprobaron que se trataba de eso, de los efectos de una hipoglucemia que la había provocado, pues bueno, estar al revés en esa rotonda, más de 20 vueltas girando sin parar y formando una cola de coches que llegaba a kilómetros. Aún cómo consiguieron pararlo. Bueno, Andrea, Pepe, gracias. Buenos días. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, ya saben que los viernes es día de estrenos y además de estrenos buenos, que ayer lo comentamos con Javier Ocaña aquí en la sección de cine. Hoy es Pepa Blanes, la encargada de recordarnos qué es lo que encontraremos en la cartelera este fin de semana. La zona de interés es una de esas películas que no hay que perderse porque marcará un antes y un después en ese debate de cómo representar la violencia, la memoria histórica y el Holocausto. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista. La película de Jonathan Glazer cuenta el exterminio desde fuera del campo de concentración, es decir, asistimos al día a día de la familia del director de Auschwitz sin ver la violencia, pero escuchándola y sintiéndola en cada uno de sus planos. La idea era mostrar a estas personas no como demonios, sino como nuestros vecinos, decía el director, que conecta la película con la actualidad. Y frente a este estreno hay algunos más, como la comedia romántica con Glenn Powell y Sydney Sweeney, actriz de Euphoria, Cualquiera menos tú. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo. ¡Wow! ¡Eres un crío! También tenemos thrillers sobre corruptos españoles que firma Daniel Calparsoro con Aaron Piper y Luis Tosar. ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Y terminamos con terror argentino, Cuando acecha la maldad, fue la película ganadora del pasado Festival de Sitges. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.